función cuadrática es una parábola que abre hacia abajo o abre hacia arriba. Recordemos que la expresión algebraica está dada por esta regla o esta fórmula general que tenemos aquí, que es ax cuadrado más bx más c. Ahora, a, b y c son números reales, pero esta a nunca puede ser cero, es decir que si no es cero, entonces puede ser negativa o puede ser positiva. Si es positiva, si a es mayor que cero, la parábola abre hacia arriba, o sea que el dibujito siempre de una función cuadrática va a ser una parábola. En esta ocasión, si es positivo la A abre hacia arriba y si es negativo la A abre hacia abajo. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta en la gráfica. ¿Qué más podemos decir del dibujo de una función cuadrática? Que tiene un vértice. Entonces el vértice es este punto donde la función cambia de comportamiento. Si se dan cuenta que aquí viene decreciendo y en este punto cambia a forma creciente. Entonces cuando hay cambio de comportamiento o de pendiente, aquí viene con pendiente negativa y luego cambia a pendiente positiva, ese punto se llama vértice. Y obvio que cuando la parábola abre hacia arriba, ese va a ser el punto más bajito de esa parábola, es el mínimo de esa parábola. Cuando la parábola abre hacia abajo, que es cuando A es negativo, entonces miremos el comportamiento, la función venía creciendo o con pendiente positiva y luego cambia a pendiente negativa. En ese punto, entonces, la pendiente prácticamente en ese puntico vértice la pendiente es cero. Ahí hay un cambio de comportamiento y en este caso, si la parábola abre hacia abajo, se dice que hay un máximo. Entonces vamos a aprender a identificar esos puntos. ¿Cómo hallarlos? Desde la expresión algebraica vamos a hacer el dibujo o desde la tabla, pero cuando usted lo hace desde la tabla, pues va a dibujar unos puntos, pero ya desde la expresión algebraica podemos encontrar mucho más valores que los que nos da prácticamente en la representación de la tabla. Entonces vamos a mirarlo, vamos a representarlo. Dice un ejercicio lo siguiente. Dice que graficar f de x igual a menos 2x al cuadrado más x más 6. Entonces, importante encontrar primero el vértice. En forma general, si f de x es igual a ax al cuadrado más bx más c, que es nuestra forma general, el vértice de la gráfica es una pareja ordenada. El vértice es de la forma h, k. Este es el vértice. Es un punto del plano cartesiano. ¿Cómo vamos a hallar ese vértice? El h lo vamos a definir como menos b sobre 2a. Entonces fíjense en que esos reales coeficientes siguen siendo importantes también para hallar el vértice. ¿Y quién es k? Pues k sería la imagen de ese valor que nos dé. Recuerden que todo punto tiene su imagen a través de la función. Entonces, para el caso dado, para f de x, para la función que nos dieron, voy a volver a escribir acá, para f de x igual a menos 2x al cuadrado más x más 6, entonces decimos que nuestros valores son a vale menos 2, b vale 1, que es el coeficiente de x, y c vale 6. Entonces, ¿a qué es igual la primera componente del vértice? Recordemos que el vértice es de la forma h, k, donde h es igual a menos el valor de b, pero b vale 1, menos 1, sobre 2 veces el valor de a, que es menos 2. 2 veces el valor de a, pero a ¿cuánto vale? Vale menos 2. Y eso nos da 1 sobre 4. Entonces decimos que la primera coordenada del vértice es 1/4. ¿Cómo hallamos la segunda coordenada? Entonces nos vamos y reemplazamos en la función para hallar la imagen. F de 1/4 es igual a menos 2 por 1/4 al cuadrado más 1/4 más 6. Y entonces eso es igual a menos 2, 1/4 al cuadrado es 1 sobre 16 más 1/4 más 6. Entonces decimos que f de 1/4
es igual a menos 2 por un 16avo, nos da, simplificamos, mitad de 2, 1, mitad de 18, de 16, 8. Entonces nos quedaría menos 1 octavo más 1 cuarto más 6. Sacamos como un denominador a esas operaciones que ya hemos trabajado. 8 en 8 una vez, por menos 1 me da menos 1. 4 en 8, 2, por 1 me da 2. Y este tiene denominador 1, recordemos que este tiene un denominador 1. 1 en 8, 8, por 6, 48. Entonces eso es igual, 48 más 2, 50, menos 1, 49 octavos. Entonces, aquí tenemos que el otro punto es 49 octavos. Ese es el vértice de la gráfica de esa parábola. Entonces, este es nuestro vértice. ¿Qué más podemos hallar? Lo vamos a volver a escribir acá. Ya tenemos el vértice. Entonces, hagámoslo aquí. Tenemos que la función es f de x igual a menos 2x al cuadrado más x más 6. Que el vértice nos dio en 1 cuarto, coma, 49 octavos. 49 octavos nos dio el vértice ahí. Y además, este vértice lo podemos aproximar aproximadamente. Ese vértice sería, bueno, 1 cuarto sí es exacto, 0,25. Pero 49 octavos, bueno, creo que también da 6.125. Entonces, vamos a corroborar 49 octavos. Listo, no es aproximado, ese vértice es igual. Ese es el símbolo de aproximado, pero si no nos da aproximado, ahí es igual. Ese sería el vértice de esa función, con los decimales para poderlos ubicar. ¿Qué más necesitamos para graficar? Recordemos para allá nuestras primeras clases, las generalidades de función. Vamos a emplear los ceros de la función. Ceros de la función, que son los puntos de corte con el eje horizontal. Cortes con el eje X. ¿Cómo hallamos los ceros de la función? Igualamos la función a 0 y despejamos el valor de X. Eso ya lo hemos venido trabajando. Entonces nos quedaría menos 2x al cuadrado más x más 6 igual a 0. Y nos queda una ecuación cuadrática. Voy a multiplicar por menos 1 para que nos quede más fácil resolverla. Menos x menos 6 igual a 0. Recordemos que una ecuación cuadrática se puede resolver por la fórmula o por factorización. Voy a emplear factorización para poder repasar factorización. Entonces, para factorización multiplicamos todo por 2, 2x al cuadrado menos x menos 6, dividimos todo entre 2 e igualamos a 0. Y la forma general entonces quedaría 2x todo al cuadrado menos, acá hay un 1, por 2x, el 1 este se conserva, menos 12 sobre 2 igual a 0. Entonces quedaría de la siguiente manera, 2x menos y 2x más, menos por menos más, todo sobre 2 igual a 0. Dos números que multiplicados nos den menos 12 y que sumados nos den menos 1, menos 4 y más 3. Si no encuentran los números, tiene que irse por la fórmula cuadrática para solucionar esa ecuación. Entonces, en el primero sacamos 2 factor común de x menos 2 por 2x más 3, todo sobre 2 igual a 0. Simplificamos y quedaría que x menos 2 por 2x más 3 es igual a 0. Y aquí aplicamos la definición para un teorema que había, x menos 2 igual a 0 o 2x más 3 igual a 0. Entonces igualamos cada factor a 0 para resolver. Y entonces quedarían x igual a 2 y la otra solución sería 2x igual a menos 3, es decir, x igual a menos 3 medios. Entonces decimos que esa gráfica además va a cortar al eje X en esos dos puntos. Entonces estos son los cortes con el eje X porque vamos a hacer un gráfico. Y tenemos el vértice. Entonces tenemos el vértice y tenemos los puntos de corte con el eje X. Entonces vamos nuevamente, acá vamos a colocar el vértice, es 0.1
25,6.125. Y cortes con X, corte eje X, que se llaman ceros de la función, nos dio X igual a 2 y X igual a menos 3 medios. Nos falta, bueno, con precisión, entonces nos falta hallar el corte con el eje vertical, corte con el eje Y. Es simplemente la imagen de 0. Y la imagen de 0, recordé, es reemplazar en la función por 0. Entonces sería menos 2 por 0 al cuadrado más 0 más 6. Recordemos que la función era f de x igual a menos 2x al cuadrado más x más 6. Esa era nuestra función. Entonces ahí reemplazo, f de 0 sería igual a 6. Entonces es una gráfica que corta el eje Y en 6. Entonces vamos a hacer acá un dibujito a mano alzada para mirar el comportamiento. No necesita más. Lo que vamos a dar es un bosquejo gráfico. No vamos a dar una gráfica con precisión, sino un bosquejo gráfico. Entonces dice que corta el eje Y en 2. Vamos a colocar acá menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y acá vamos a colocar 1, 2, 3, 4. Y aquí entonces en este eje 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En 6 corta al eje Y, f de 0 vale 6, o sea, por aquí pasa la función. En el eje Y corta en 6. En el eje X, que son los ceros de la función, corta en 2, y además corta en menos 3 medios, que es 1 menos 1.5. Y el vértice está en 0.25, más o menos por acá, 0.25, 6.125, entonces adelantico por acá, 6.125, y por acá está el vértice. Este es el vértice. Listo, entonces ahí ya tenemos los puntos para trazar nuestro bosquejo gráfico. Entonces el bosquejo gráfico, vamos a ver qué tal está mi pulso. El bosquejo gráfico sería este. Acá, ay, perdón. Nos quedó mal porque sube hasta el vértice. Hasta el vértice tiene que subir. Sube hasta el vértice y bajamos. Y esto continúa. Entonces, ahí tenemos la parábola. Corroboramos, como el A, que vale menos 2, A es igual a menos 2, la gráfica realmente abre hacia abajo. Entonces, ¿qué más podemos decir de esta gráfica? Desde la gráfica podemos decir que el dominio son todos los números reales, dominio de esa función son todos los números reales, y el rango de la función es igual, va desde menos infinito, recuerden que lo leamos en Y, hasta este punto, hasta aquí, hasta donde llega el vértice, y el vértice hasta donde llega, hasta 6.125. Entonces, ese es el rango de la función. Entonces, concluyendo, la gráfica de una función cuadrática siempre es una parábola que abre hacia arriba o que abre hacia abajo. Y además, esa gráfica es importante identificar el vértice, que es el punto mínimo o que es el punto máximo de esa función. ¿Qué otros puntos importantes para hacer el dibujo? Son los ceros de la función, que son los puntos de corte con el eje X, y el punto de corte con el eje Y. Hay que tener en cuenta que una función cuadrática no siempre va a cortar al eje horizontal. Por ejemplo, si usted tiene un dibujo de una parábola de la siguiente manera, de esta forma, esta parábola, por ejemplo, no corta al eje X, o sea que cuando usted vaya a los ceros, ahí le debe dar que la ecuación cuadrática no tiene solución, entonces no siempre va a cortar al eje X, puede que la corte en un solo punto también. Entonces uno diría, bueno, ¿cómo sería una? Bueno, está como bonito este, vamos a trazarlo así. ¿Cómo sería una función cuadrática que corte en un solo punto? Si la corta, por ejemplo, en este sentido, si el vértice la corta aquí en un solo punto, bueno,
Si el punto de corte acá es el vértice, ahí la está cortando en un solo punto. Entonces, si recordamos que la ecuación cuadrática, cuando no tiene solución y está trabajando con una función, significa que la parábola no corta al eje X. Cuando tiene una única solución, significa que la corta en un punto, o cuando tiene dos soluciones, como en el caso que nosotros hicimos antes, significa que la gráfica de la función va a cortar en dos puntos. Entonces es importante relacionar esa parte de la solución de un gráfico, de la solución de una ecuación, con el respectivo gráfico. Entonces ahí se unen el análisis de las ecuaciones, se está uniendo con el comportamiento o con ese análisis gráfico.